Continuamos en presencia del Señor y le pedimos su santa palabra para vivir este momento de reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, desde el versículo 1, y dice: Cantos de triunfo de los salvados. Después de esto oí como la fuerte voz de una inmensa muchedumbre en el cielo que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos, pues condenó a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y vengó en ella la sangre de sus siervos. Por segunda vez dijeron: Aleluya. Su humareda sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivos se postraron y adoraron a Dios sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Entonces salió una voz desde el trono que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas, y el estampido de fuertes truenos que decían: Aleluya. Reinó el Señor, nuestro Dios omnipotente. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa. Se han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Entonces me dijo: Escribe: Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: Estas son palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: No lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Palabra de Dios. Pues en esta mañana yo quiero hacer una reflexión sobre la muerte, y pienso que la muerte pues es una sentencia y nosotros estamos sentenciados a muerte, pero al mismo tiempo la muerte es una esperanza para el cristiano, porque así como nacimos sentenciados a muerte, y como dice San Pablo, que por un hombre entró el pecado al mundo y entró la muerte, también por un hombre entró la vida y la salvación, que es Jesucristo. O sea que hay dos Adanes: el primer Adán, que es el Adán de la tierra que pecó, y el segundo Adán, que es el Adán del cielo que descendió para salvarnos. Y o sea que la muerte tiene entre nosotros una presencia que está determinada por la relación que tenemos nosotros con Dios. El que tiene una relación clara con Dios y comprende el misterio de la redención en Jesucristo, ya no está muerto. Por eso cuando Jesús dice, aquel que lo quería seguir, pero le decía: permíteme ir a enterrar a, creo que fue el padre que se le murió, o alguien que se murió, y él dijo: dejad que los muertos entierren a los muertos. Pues habría muchas formas de pensar qué quiso decir con eso, pero hay algo muy claro: aquellos que todavía no conocían al Señor, aquellos que todavía no conocían la salvación en Jesucristo, son considerados como muertos, porque están muertos en el pecado. Y así sea al que se le murió el cuerpo, el que no conoce a Dios y no conoce la resurrección, estaban todos igual de muertos. Y por eso decía: dejar que los muertos entierren a los muertos, porque y entonces ya ese que quería seguir a Jesús y quería seguir la vida, le estaba diciendo: sigue la vida y deja que los muertos sigan muertos, y ya llegarás a darles vida con tu testimonio. Básicamente es lo que quiere decir, y seguramente que habrán muchas exégesis y demasiadas interpretaciones, y en muchas formas casi todas serán correctas, porque el Espíritu pues nos habla en muchas formas, pero esta es una de las formas de verlo. La muerte, como dice la palabra: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya se está hablando de una muerte que se superó. Hablamos de los héroes de este mundo. Ustedes saben que ningún héroe de este mundo sale de la tumba, ninguno.
Ustedes ven la gente más importante de este mundo desfilar para el cementerio y de ahí no sale nadie. El único que salió fue Jesucristo, por eso que es el único héroe, porque ahí es donde está la superación absoluta del mal más grande que tenemos nosotros. Usted sabe cuál es el presentimiento más grande de su alma cuando se levanta por la mañana, cuando se acuesta por la noche. Usted ni siquiera se lo dice a su alma, pero su alma sí que lo conoce, y es la muerte. La muerte la tiene marcada en sus huesos, y la muerte suya, la del prójimo, la muerte de sus seres queridos. Entonces, inclusive, aún en muchos casos hay personas que no le han dado cierre a la muerte de sus parientes. Usted encuentra gente todavía 10, 20 años después en un cementerio llorando un ser querido, y esto no es un pecado y tampoco es algo para razón de burla, sino que es una vida que tiene que enfrentarse a la muerte, y ese cierre de la muerte es un don, porque el poder vivir la realidad espiritual de la resurrección es un don maravilloso. A nosotros se nos habla de la resurrección y se nos dice que con el bautismo quedamos exorcizados de la muerte, del pecado. Sin embargo, ¿acaso vivimos como si fuéramos eternos? Vivimos como mortales, porque todavía no entendemos la gracia que Jesucristo nos ha dado y no entendemos la trascendencia de lo que es la resurrección, y por lo tanto pues vivimos como si fuéramos simples mortales, gente que camina hacia la tumba. Si nosotros miramos la realidad del ser humano y somos sinceros al observarla, nos damos cuenta que todos los días caminamos hacia la tumba. ¿Hacia dónde más caminamos nosotros? Vamos a la tumba. Cada día mueren un poco más. Por eso a la gente que me dice a mí y que está aterrada por sus padecimientos físicos, por sus enfermedades, yo siempre les recuerdo y digo, pues no nos olvidemos que este cuerpo se está pudriendo, se está descomponiendo. Estos huesos se van a hacer cada vez más débiles y cada vez va a estar más complicada nuestra salud física, obviamente, y también la salud mental. Y esto se va descomponiendo, pero precisamente la razón por la cual estamos aquí hoy nosotros es porque el Espíritu de Dios es tan misericordioso que Él nos quiere dar desde ahora ese sentido verdadero a la vida, y por eso nos tiene acá, porque estamos en presencia de la vida, que es Dios, que es Jesucristo sacramentado, en presencia de lo que nunca pasará, lo que es permanente, y esto nos da a nosotros dentro de nuestro corazón una esperanza viva, porque si en realidad comenzamos a entender este misterio de la encarnación de Jesucristo y sus promesas, y nosotros sinceramente creemos en esto, ya empezamos a sentir y a saborear la libertad. Y la libertad a todas estas angustias, estas limitaciones, a todas estas ideas que tenemos nosotros, porque den cuenta que la gran mayoría de las angustias que portamos son causas de la muerte, porque el afán que el ser humano tiene en este mundo, el afán, es debido a la muerte. Si no, no tuviera afán. Hay personas que dicen, tengo 35 años, 40 años y no me he casado. ¿Por qué está preocupado por la edad? Por la muerte, porque se le está acabando el tiempo. Entonces se le acabó el tiempo. Tengo 50 años y todavía no tengo casa propia. Tengo tantos años y no he podido tener ahorros para tener una vida. Y todo es como el tiempo, ¿no? Y todo es sujeto a que se me está acabando el tiempo. Entonces, cuando vivimos esclavos a ese tipo de mortalidad, vivimos esclavos a los eventos naturales. Y somos seres miserables, porque no tendremos paz. Tendremos siempre frustraciones y deseos que jamás se han realizado, metas frustradas en la vida, y por lo tanto padecemos de falta de paz y de gozo, y no disfrutamos la vida que es un tesoro tan enorme, tan increíblemente grande. Cuando uno se despierta al don de la vida, se despierta al don de la eternidad. El don de la vida no es simplemente el estar despierto en esta carne y tener un ánima, un alma que la anima, sino que el don de la vida es espíritu, el espíritu que va encima de lo que anima el cuerpo, encima del alma. Por eso somos cuerpo, alma, espíritu. Pero ese espíritu que anima nuestra alma, nuestra ánima, ese espíritu debe ser el Espíritu Santo. No puede ser el espíritu del mundo, de la naturaleza, que es el espíritu del mal, porque tan solo hay dos espíritus. Por eso San Juan dice, asegúrate de qué espíritu habla a través de esa persona. Nosotros siempre debemos determinar
¿quién habla a través de esa persona? ¿Qué espíritu habita en ese corazón? Porque tan solo hay dos. Y por eso la libertad nuestra está sujeta a entender nuestra mortalidad en Jesucristo. Porque si entendemos nuestra mortalidad en Jesucristo, eso quiere decir que estamos con vida. Y de que nuestra vida es en abundancia y es eterna. Y a pesar de que estamos llevando este cuerpo a la tumba, sabemos que estamos enterrando una semilla que va a dar fruto. Porque así como esa parábola de la semilla que se tiene que enterrar y morirse, descomponerse para que crezca una planta de acuerdo a lo que Dios escoja, entonces vemos cómo esa semilla realmente no muere, sino que esa semilla germina desde esa aparente muerte, descomposición. Pero lo que hay que hacer es enterrarla y se tiene que descomponer para que crezca esa planta, para que florezca. Y no es nada diferente lo nuestro, en nuestra vida. Este cuerpo es una semilla. Si este cuerpo lo llevamos con Dios, simplemente se está preparando para enterrarse en la tierra y de ahí salir un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso, que es nuestra alma que fundida en el Espíritu de Dios se eleva a las alturas de Dios y germina en el jardín de Dios para siempre. Y ahí no se marchita nada. Por eso es que todas estas teologías que son tan profundas y todas estas enseñanzas de la iglesia que son la verdad revelada por Jesucristo, muy pocas veces se hacen vida en nuestros huesos. Lo conocemos desde el intelecto, desde la razón, y añoramos vivirlo, pero es un desperdicio total en la mayoría de la humanidad. Desperdicia las verdades que conoce y añora poder vivirlas y se entristece por no tener fe y por no creer que esas verdades son vida y que se pueden hacer una realidad en nuestros propios huesos. Hay personas que alcanzan la libertad en esta vida, y una persona que alcanza la libertad en esta vida pues es una persona extremadamente sencilla, porque ya se liberó del tiempo. Ten en cuenta que la mayor esclavitud del ser humano es el tiempo. La mayoría de las personas están aterradas con el tiempo. La espiritualidad descansa sobre los cimientos de la libertad del espíritu. Y la libertad del espíritu, que ya sería una espiritualidad real, está en la superación de la muerte. Si nosotros superamos la muerte interiormente y confiamos en que tenemos vida en Jesucristo y vida en abundancia, vida eterna, somos seres transformados, somos muy diferentes, porque se nos acaba el afán, no tenemos afán, y tampoco queremos gloriarnos en las cosas temporales, ya no nos importa, solamente vivimos la vida temporal como vive un peregrino. El peregrino hace lo mejor de lo que puede hacer por donde pasa, pero sabe que está de paso, entonces no se enamora de ningún lugar por donde pasa, sino que pasa, es un buen peregrino, hace todo lo que tiene que hacer, lo que hace una persona buena, pero está de paso. Y ese es el corazón de aquel que ha superado la muerte. El que ha superado la muerte verdaderamente es un peregrino y ya no está angustiado. Las angustias nuestras siempre son por la esclavitud de la temporalidad. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y todos los problemas que tenemos nos atormentan porque ya queremos solucionarlos ya. ¿Por qué? Porque se nos acaba el tiempo. Y esa es nuestra miseria. Y parece que esas oraciones no son respondidas. Y parece que las cosas que nosotros añoramos que cambien, no cambian. Parece que no fueran a cambiar nunca. ¿Y por qué? Porque se nos está acabando el tiempo. Eso quiere decir que esa mortalidad no la tenemos solucionada. Y todo ese cristianismo nuestro no tiene vida. Toda esa rezadera no tiene fuerza. Y toda esa aparente relación con Dios no es sincera. Porque la realidad del Espíritu de Dios en nuestro corazón es que la muerte ya no es para nosotros una sentencia, sino que la muerte es para nosotros una esperanza. Es muy diferente vivir sentenciado a vivir con esperanza. Aquel para quien la muerte se convierte en una esperanza es aquel que ya ha resucitado en vida. Es una persona que ya entiende la resurrección. Por eso San Pablo dice que ahorita vemos todo como en un espejo, como en un enigma, y luego veremos tal y como somos.
o sea, cuando trascendamos de esta realidad material a la espiritual, que es nuestra permanente realidad, la verdad, lo que no vemos. Y obviamente que al tener este cuerpo mortal tenemos dolor, y uno de los temores que, a pesar de superar la muerte, quedarán será el presentimiento del dolor, porque todo ser humano, por muy espiritual que sea, de todas maneras el dolor no es algo bienvenido, no es algo agradable para nadie, ni para el más santo. El más santo lo ofrece con amor y se purifica con él, pero le duele, igual que a cualquiera otro. El dolor es real. Precisamente el dolor por eso se convierte en purificación, cuando el dolor se vive con el amor del Espíritu Santo, porque como duele tanto, pues se puede utilizar para sanar muchas cosas. Entonces uno no podría decir que no le tiene prevención al dolor que va a causar el momento de la muerte y en qué forma vamos a morir. Des en cuenta usted lo que significa quo vadis, cuando San Pedro trata de huir a su muerte en Roma y el Espíritu de Dios lo detiene y dice: ¿a dónde vas? ¿No? Regresa. ¿Regresa a qué? A la muerte, porque ya lo iban a crucificar. Y esto es algo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Viviremos nuestro quo vadis. Nosotros cada uno viviremos el momento en que alguien nos dice: mire, tienes cáncer y tienes 3 meses de vida, y queremos regresar, queremos escaparnos, o sea, buscar a toda costa cómo aliviarnos. Por eso hay gente que cae hasta en los brujos para poder solucionar su salud, porque no quiere aceptar la muerte, se quiere devolver. Y se le aparece el Espíritu Santo y dice: ¿para dónde vas? Vete a donde te corresponde. Y ahí es donde uno debe entender que tiene que decirle al Señor: Señor, es tu voluntad y la muerte es mi vida. Por eso, ¿por qué de temerle a la muerte? Si la muerte eres tú eres la vida y te voy a encontrar cara a cara. Lo único que temo es no estar preparado para verte. Lo demás es esperanza. Y este sentido de la vida, ¿cuántas personas viven atormentadas de solo pensar que sus seres humanos, queridos, se les pueden morir? Y son como una pesadilla que tienen, es un tormento. ¿Y por qué? Porque como no tienen superada su mortalidad, viven dentro de este temor, y este temor les arruina su vida porque les quita el amor de Dios, la fe, no tienen fe. El temor a la pérdida de los seres queridos por la muerte es pérdida de fe. La fe no puede crecer así, porque cuando un padre o una madre mira a sus hijos y por dentro piensa: ¿qué tal que se me muera uno? Entonces ese temor tan grande hace que no sea un buen padre ni una buena madre, porque los va a amar equivocadamente. Los va a amar como un apego, no como el amor de Dios, que es: ninguno de nosotros nos pertenecemos los unos a los otros, le pertenecemos a Dios, y en Dios nos unimos. Es muy diferente que poseernos. Por eso el mejor matrimonio es aquellos que se aman en Dios. Por eso una persona que no se ha casado a través del Espíritu Santo por un sacramento, se considera que es una persona que no está casada ante Dios. ¿Por qué? Porque no está unida por el amor de Dios, y por lo tanto tienes un apego a la carne. Está unido a la carne y tiene un amor humano, y el amor humano es lo único que los mantiene juntos. Empezó todo en la carne, pero cuando se une en Dios, se une en espíritu, y por lo tanto ese amor es un amor sano si se vive en la gracia de Dios, y se vive en la oración, en la fidelidad a Dios, y en eso se puede superar la mortalidad, porque estamos siempre viviendo por la vida. El que vive hacia los mandamientos y obedecer a Dios en sus leyes, vive por la vida. El que vive en desobediencia a los mandamientos y no obedece a Dios, vive por la muerte, porque el pecado es la muerte, y es muy claro: la obediencia es la vida, el pecado es la desobediencia, que es la muerte. El que está en pecado está muerto. Por eso al principio hablaba lo que decía Jesús: dejad que los muertos entierren a los muertos. Estaba hablando de gente que, estando lo que nosotros consideramos vivos, como están en pecado y no conocen a Dios, están muertos. También San Pablo en otro lado dice: antes estábamos muertos en el pecado, ahora estamos vivos en Jesucristo. No podemos portarnos ya diferente y no podemos regresar a las cosas malas que hacíamos antes. Hoy tenemos que vivir esta realidad de Dios, que es la gracia, vivir en comunión con Dios, con sus mandamientos, con sus leyes, que, como dice el Señor: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Esto es un escándalo para el que no entiende la fidelidad, pero es obvio que sí lo son.
Cada uno de nosotros puede dar un testimonio de eso. Lo único que es difícil cumplirle a Dios, lo que no queremos dejar de hacer malo, las cosas malas que no queremos dejar de hacer. Eso es lo que nos duele y nos parece tan difícil corregirlas. Hay personas que están metidas en un vicio terrible y juran que no pueden salir de él, juran, pero así como lo adoptaron también lo pueden dejar. O sea, las cosas dependen de nosotros. Nosotros somos los que podemos determinar el principio y el fin de las cosas que hemos decidido por sí mismos. Por eso, cuando nosotros cambiamos la realidad espiritual de nuestro corazón y nos pasamos de la oscuridad a la luz, pues tenemos que mantenernos ahí, porque no podemos decir que el hecho de haber pasado a la luz y haber entendido la verdad, eso quiere decir que estamos permanentemente en la luz. Esa es una lucha diaria. Tenemos que estar peleando todos los días para no caernos, y si nos caemos tenemos que correr a pararnos en los sacramentos, y esta realidad es la que nos mantiene en vida. Pero todos los días tendríamos nosotros que reflexionar muy profundamente en cuál es nuestra relación con la muerte. Cada que usted se levante y esté preocupado porque se está envejeciendo más y se ve más feo, cada que usted se levanta y está más preocupado porque hay más enfermedades, se están agravando su salud, cada que usted se levanta y siente ese miedo de que se le muera alguien que usted quiere, cada que usted se levanta y piensa que se le está acabando el tiempo para hacer todas las cosas que quiere hacer y alcanzar todas las cosas que quiere alcanzar, cada que se levanta así, simplemente se levantó a morirse, no se levantó a vivir. Usted no está vivo, está muerto, está caminando como un cadáver, porque esa no es vida. ¿Cómo va a ser vida eso? La vida es la alegría en Dios, el gozo, que somos peregrinos que vamos a la casa del Padre Celestial. Y a pesar de las dificultades de esta vida y el peso del día a día, de nuestras responsabilidades, todas las pruebas que tenemos diarias, a pesar de eso, en nuestro corazón debe haber un gozo y debe haber una paz. Debe haber, nadie puede robarse eso. Porque si es que verdaderamente vamos a la casa del Padre, ¿qué hacemos allá todos extrañados, sin paz y sin gozo, porque las cosas están difíciles? Hay momentos para llorar, claro, y hay momentos de escasez y de abundancia, pero esos no deben cambiar el estado interior del hombre, esos momentos, porque yo puedo llorar todo el día por algo que me entristeció, pero eso no quiere decir que perdí mi paz ni mi gozo. Son lágrimas santas. Ahora, las lágrimas del desesperado, esas son lágrimas del que no tiene fe, que es el que está más bien llorando, es como por rabia, o tal vez para manipular a otro con las lágrimas. Pero cuando hablamos de la salud espiritual del hombre, cuando ya está centrado en superar su muerte y entiende de que verdaderamente las promesas de Jesucristo son reales, que Jesucristo es la verdad, y que Jesucristo es Dios, y que todo lo que ha dicho y revelado es la verdad, y que es el único camino para el que quiera tener vida, no hay otro. Y si uno cree eso, actúa sobre eso, pues tiene que tener necesariamente paz y gozo. ¿Cómo no la va a tener? Por eso es que es muy sospechoso encontrar un cristiano, un católico amargado. Está bien que uno por un momento esté triste porque le pasó algo, o esté con dudas, hay momentos de duda, pero uno no puede quedarse ahí. Como dice el apóstol, no permitas que la caída del sol te sorprenda con la ira, que la ira te sorprenda con la caída del sol, queriendo decir, no dejes que pase el día y tú te quedes en pecado, y te quedes amargado, lleno de dudas, desesperado, resentido, quién sabe cuántas cosas pueden pasar en el día con las cuales uno no se puede acostar, no se puede acostar así, porque si se acuesta así, pues ya entró a un territorio de oscuridad, y ese territorio de oscuridad, donde se sigue acostando así, se vuelve cada vez más oscuro, y es más difícil salir de ahí. Hay gente que aparece deprimida por años. Yo no estoy hablando de una condición de enfermedad mental, ¿no? Sino que estoy hablando de una condición natural. Hay personas que viven deprimidas simplemente porque las cosas no les salen como quieren. Entonces esas frustraciones se convierten en depresiones, y las depresiones en angustias, y las angustias terminan en desesperación o indiferencia, y esa desesperación o indiferencia
es el endurecimiento del corazón y el oscurecimiento del alma. Por eso hay una separación de Dios, simplemente porque el hombre se dejó llevar de ese estado. Entonces no hay quien nos alegre. Como dice la palabra, les tocaron flauta y no bailaron. Les cantaron, nadie se alegró. ¿Por qué razón? Porque ya nadie los sacude de esa muerte en que andan. De ahí no pueden salir. Son gente amargada, triste, deprimida, acabada, porque no quieren salir de ahí. Les tocan la flauta y no bailan, nada los saca de ahí. Y el Espíritu de Dios siempre está presente para animarnos, para restablecernos, para renovarnos, para resucitarnos, para sacarnos de todos estos letargos que nos trae la vida diaria. Por eso, la meta más importante de nuestra vida es verdaderamente creer en Jesucristo. Esa debía ser nuestra verdadera meta. Porque el hecho de ser religiosos y tener la fe y estar bautizados y quién sabe cuántas cosas de la vida nuestra, eso no quiere decir que conocemos a Jesucristo y que tenemos fe. Para nada. Des en cuenta todas las cosas que yo estoy hablando, y nosotros todos somos católicos acá, somos de Cristo. Pero de lo que estoy hablando yo, si nosotros somos sinceros, nos damos cuenta cuánto nos falta. Nos falta mucho por superar la muerte y por creer que estamos vivos, y que nos falta mucho por creer en las promesas de Jesucristo y no estar limitados con todas estas angustias de la vida temporal. Nos falta mucho para dejar el afán, mucho nos falta, porque es muy sencillo. Si yo soy sincero, yo puedo descubrir en este momento que mi vida en este momento puede terminar, en este momento. Entonces póngase a pensar, todo lo que usted tiene en su corazón en esta mañana, ¿cuántas preocupaciones tiene? Tiene frustraciones, tiene angustias, tiene dudas, tiene resentimientos, tiene vacíos afectivos, tiene incertidumbre. Todos tenemos algo de eso, es imposible negarlo, ¿no? Nuestra naturaleza está hecha de una historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Quién sabe cuántos años tendremos de vida cada uno de nosotros en este momento, pero cualquiera que sea nuestra edad está marcada por los años y está marcada por acontecimientos, no solamente externos, sino también internos, porque la vida nos va marcando indeleblemente adentro de nosotros, y esto no se puede negar y no se puede evitar. Precisamente la sanación interior es un don del Espíritu Santo, y la sanación interior, nosotros escuchamos que hay misas de sanación interior, misas de sanación intergeneracional, misas de esto, hay oraciones para esto, oraciones para aquello, y religiosamente se explota mucho eso. Obviamente que todas esas cosas son buenas, pero lo que no es bueno es depender de eso, porque realmente lo único que cambia el corazón del hombre es la fe verdadera, la verdadera fe. ¿Usted qué se gana con buscar la magia, las oraciones o las misas y estar detrás de todos esos acontecimientos extraordinarios de la ejecución de todos esos estados de la religión? Eso, hay masas de gente detrás de eso, y usted se da cuenta, la mayoría de la gente que anda detrás de todos los acontecimientos religiosos son los que menos fe tienen. Usted los ve y no cambian. Años, yo conozco gente que son como unas romerías permanentes, y cada que me la encuentro me están anunciando 50 misas de esto, encontraron a no sé quién que se haga una oración poderosa para aquello, y esto, y de todo el día detrás de eso. Pero yo digo, pasan los años y los veo igual, tienen las mismas preocupaciones, no han superado los miedos que tienen, no tienen más caridad, no tienen más compasión, son igual de chismosos, no hay ningún cambio. Yo digo, toda esa religión es basura, porque al final, ¿eso qué les está produciendo? Nada. Entonces nosotros tenemos que entender de que la iglesia es santa y es perfecta. Si nosotros vivimos la sencillez de la liturgia, la sencillez del catecismo, de lo que Dios ya nos ha dado, y si con eso nos concentramos para superar lo que tenemos que superar y entender a Jesucristo, y aceptarlo tal y como es de sencillo, y creer en Él, ya nos salvamos, no necesitamos más religión que esa. Esa es la religión nuestra, creer en Jesucristo. Esa es nuestra religión, creer en Jesucristo, que Él es Dios, que es nuestro Señor,
que ya nos salvó, que ya superó la muerte, que no tenemos que temer si somos de Él y le obedecemos a Él. No tenemos que tener miedo, que no tenemos que tener afanes en este mundo, porque el Señor ya nos ha prometido que Él nos llevará donde Él está. Y lo único que tenemos que hacer es serle fieles, nada más. Usted no tiene que aprenderse 50.000 oraciones nuevas, no tiene que ir a que le hagan 50.000 misas de la derecha, de la izquierda, de arriba para abajo, porque eso no va a cambiar nada en su vida. Lo que va a cambiar en su vida es su corazón. Si usted no cambia su corazón, ¿de qué le sirve toda esta religión? Nada, no le sirve para nada. Esos son puras distracciones del diablo. El diablo está más metido en la iglesia que en un prostíbulo. Si usted va a un prostíbulo no encuentra al diablo. ¿Qué va a estar haciendo ahí si todos son de él? Si usted va a la iglesia, ahí sí lo encuentra, porque no todos son de él, y ahí sí está. Entonces, en la religión está metido el diablo, él es muy creativo. Yo siempre veo a la gente enredada por ahí en tanta cosa y digo, Dios mío, que supieran que todas esas romerías en que andan, lo único que les va a dejar es un número, porque no hay nada más ahí. Entonces, la realidad espiritual de nuestra vida está acá, al frente de nosotros, esta Eucaristía. Esa es nuestra realidad espiritual. Y usted llega ante el Santísimo Sacramento y le cuenta al Señor sus dolores y sus cosas de una forma breve y sencilla. Le reza una Ave María, un Padre Nuestro y un Gloria, y se queda en silencio con el Señor lo más que pueda. No hay una oración más perfecta que esa. ¿Usted cree que puede haber algo más perfecto que eso? Si el Señor no quiere nada más que eso, Él quiere un corazón contrito y arrepentido, un corazón que está listo para amar a Dios y que está en el silencio de Dios, pidiéndole esa fuerza para ser fiel, para vivir la verdad, para tener la esperanza que Él nos ha sembrado en el corazón por intermedio del Evangelio, en lo que nos ha revelado. Y eso es nuestra religión. Nuestra religión es muy linda, es muy sencilla, pero no podemos convertirla en religiosidad, no podemos convertirla en rezandería, en romería, sino convertirla en espiritualidad, en profundidad, en mística, en contemplación. El estado más perfecto nuestro como católicos es el estado contemplativo. Y con esto no digo que no debemos rezar, pues cómo no, la oración misma es la intención del corazón. Ustedes saben que el rosario es un arma impresionantemente poderosa contra el diablo. Si nosotros entendemos la muerte en Jesucristo, entendemos el eterno presente. ¿Qué quiere decir superar la muerte? Es entrar en el presente de Dios. Eso es superar la muerte. Que es uno saber que si yo me muero en este momento, y yo soy un católico sencillo, que he aprendido a vivir a Dios en el silencio de mi corazón, si yo me muero en este momento, ese haber encontrado ese silencio con Dios, me da a mí la paz para defenderme las últimas tentaciones de la muerte, que es cuando el diablo y todos los espíritus que hay en el aire, al encontrarme a mí cara a cara en el mundo espiritual, no pueden detenerme, porque no me pueden engañar, porque yo ya no les voy a creer nada de lo que me van a decir. Ustedes saben que cuando un alma sale del cuerpo, queda instantáneamente en la plenitud del mundo espiritual y ve todo lo que no veía, que lo rodeaba toda su vida, instantáneamente. Entonces esos espíritus aprovechan ese momento y le dicen miles de cosas para atormentarlo, le dicen cosas propias, o sea, le hablan desde su vida, pero para atormentarlo. Al principio aparecen como espíritus amables, como si fueran gente que aunque uno no conoce y nunca ha visto, parece que fueran amables. Y de un momento a otro, cuando empiezan a hablar, empiezan a convertirse en seres malos. Y ya el alma empieza a asustarse. Y ya es cuando, dependiendo de dónde estaba parado esa alma con relación a Dios, en ese momento comienza a florecer la fuerza del Espíritu, que es toda la unción que tiene por la fidelidad a Dios, y con eso se defiende. Pero ¿qué tal que no tenga eso? ¿Qué tal que ha sido solo un religioso de romería en romería, un rezandero que estaba buscando magia en la iglesia y que nunca vivió para la salud de su alma, sino para los beneficios temporales de su vida, para las necesidades temporales? No tiene luz, no sabe cómo defenderse de su espíritu, lo van a engañar, porque todavía se engañó con todo tipo de fábulas. Y ellos lo van a engañar también en el momento de la muerte. Por eso la iglesia habla de lo importante que es buscar una buena muerte, orar por una buena muerte. San José es patrón de la muerte, San Miguel Arcángel. Y estos
este patronaje de la muerte en nuestro corazón, es importante tenerlo claro qué quiere decir y por qué razón nosotros acudimos a un patrón de la muerte, para la buena muerte. ¿Por qué razón la iglesia nos pide orar por una buena muerte? ¿Acaso la oración de una buena muerte es que sea una muerte sin dolor? A eso no se refiere. No se refiere a que la muerte buena que estamos hablando es que muere en mi cama rodeado de todos mis seres queridos, que me pongan una inyección que me quite el dolor y que me muera con una sonrisa y que huela flores y que canten pajaritos y salga del cuerpo. Esa no es la buena muerte que habla la iglesia. El lenguaje de la buena muerte es un lenguaje espiritual. Quiere decir que el alma no sea atormentada por el diablo en el momento de la muerte. A eso se refiere. Así muera decapitado, estrellado en un automóvil, colgado, quién sabe por dónde, no importa cómo muera. Pero lo importante es que esa alma no la atormente el diablo en el momento de la muerte. Por eso se ora por una buena muerte. Pero normalmente la concepción humana de una buena muerte es esa, en la camita, con florecitas, con el perrito al lado, con todo el mundo al lado, ¿no? Y esta no es la buena muerte. Dese en cuenta usted, seguramente San Pablo oró por una buena muerte. Y la tuvo, pero ¿cómo murió? Decapitado, ¿cierto? San Pedro le dio por una buena muerte y lo crucificaron. O sea, y eso no era el fin por el cual oraban ellos. Ellos oraban porque entendían que la muerte es una transición increíblemente grande. Miren el nacimiento de un bebé cuando sale del vientre de una madre, eso es muy traumático. Hay sangre, hay muchas cosas, hasta lo palmotean a veces a ver si está vivo, ¿no? O sea, el nacimiento es algo muy trascendental. Y el niño sale de ahí sin saber dónde está ni nada, está así. ¿Y ustedes creen que es muy diferente salir de esta materia hacia el espíritu? Es igual, es un nacimiento. El alma sale de este cuerpo y empieza a mirar, ¿y esto qué es? Y le empiezan a aparecer gente, y empieza todo este mundo espiritual a manifestarse, y el alma no tiene ni idea qué está pasando. Por eso es que viene ese momento tan impresionante, la tentación. Y ahí es donde nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en la eternidad, porque así nos alimentamos para la transición. ¿Ustedes saben cuántas personas se preparan para eso? Casi nadie. La mayoría de la gente está tan atormentada con la muerte que no quiere ni hablar de eso. Si ustedes sientan con un grupo de amigos a charlar cualquier tema, puede charlar discutir la teología más profunda del mundo, pero si llegan al tema, bueno, cuéntame de tu muerte, ¿qué has pensado? Dice, ¿qué horas son? ¿No? Ya es tiempo de irme. Nadie habla de eso. ¿Ustedes se acuerdan cuántas conversaciones han tenido sobre su muerte? ¿Con cuántas personas han hablado de su muerte? ¿Tú has pensado? De pronto encuentro una viejita por ahí que ya pagó su ataúd y pagó su entierro. Eso a veces aparecen señoras prácticas, más que todo señoras, ¿no? Que pagaron ya el cementerio y pagaron todo, para no dejarle líos a la familia. Pero esas mismas señoras que pagaron su ataúd no hablan de su propia muerte. Sí, cuando se va a hablar de la muerte no quieren saber nada. Dice, dejemos eso así, eso cuando pase lo manejaremos. Un error muy grande. Miren, santos inmensos de la iglesia mantenían una calavera en su escritorio para acordarse de la muerte todos los días, como San Buenaventura y muchos otros. ¿Y por qué razón? Porque es que es importante que nosotros superemos la muerte. Eso es. En algunos casos de otras reflexiones que yo he hecho, he puesto un ejemplo que es el ejemplo de las fobias. Miren que uno va al psiquiatra con una fobia, digamos, tiene miedo a las alturas o a los espacios encerrados, como claustrofobia y otras tantas cosas, fobia a los animales, a las arañas, bueno, y va donde el psiquiatra, y hay terapias que le pueden quitar esa fobia, y se la quitan, con terapias, tratamiento, y bueno, 2 años más vuelve con una fobia nueva. ¿Por qué razón? Porque es que el origen, la fuente, la madre de todas las fobias es el miedo a la muerte. Ese produce todos los miedos. El miedo a la muerte es la fuente de todos los miedos. Por eso ningún psiquiatra le puede ayudar a uno al final de cuentas, porque lo único que le pueden hacer es terapias para algunas manifestaciones temporales de los miedos que uno tiene. Yo estoy hablando de la psiquiatría ya en casos extremos, no hay gente que tiene necesidad de ayuda y se le ayuda, pero normalmente todos nosotros no es que necesitamos llegar hasta el psiquiatra porque a lo mejor no estamos enfermos, nuestra mente no está necesariamente en ese estado.
Pero sí tenemos que darnos cuenta de esto. Si nosotros no tenemos superado el miedo a la muerte, vamos a tener muchas fobias. Es decir, vamos a tener muchos presentimientos malos, vamos a tener una cantidad de inseguridades y de angustias interiores que manejan nuestro día a día, lo manejan. Están ahí todo el tiempo. Y uno, sin darse cuenta, la vida de uno es una vida amargada, porque no tiene paz, porque tiene una cantidad de abismos increíbles y no camina en paz, hasta el punto que uno añora esos días cuando uno no tenía ese tipo de angustias y ve a una gente como tan contenta y dice, ¿cómo harán? Yo no tengo ese gozo, no tengo eso, ¿dónde lo venden? ¿No? Es una realidad, es la muerte en nosotros, una angustia existencial. El único que ha superado la muerte se llama Jesucristo. Es el único, la única prueba que tenemos. No tenemos ninguna otra prueba. No hay ningún psiquiatra, no hay ningún filósofo, ni siquiera ningún teólogo, no hay nadie que nos pueda entregar ese superar la muerte, a no ser de que esa teología sea que Cristo es el Salvador. Es lo único. Por eso es que en las enseñanzas de nuestra iglesia la Virgen María ocupa un lugar tan importante. Porque si alguien aprendió eso y sabe eso y nació con esa gracia, es María, porque a ella le tocó vivir la muerte de su hijo desde que lo tuvo en el vientre. La prueba está que el profeta Simeón ya apenas se están purificando en el templo, ya le está anunciando la espada que le va a atravesar el corazón, y ella sabe exactamente de lo que le toca vivir, es llevando la muerte en sus brazos y caminando con la muerte misma, que era su propio hijo, que sabía que era un cordero de sacrificio. Y eso lo vivió ella, pero sabía que era vida para todos, vida para todos. Y estas enseñanzas de la Virgen María son para nosotros demasiado importantes, porque el maestro tiene que estar realizado para ser maestro, de lo contrario, ¿cómo vamos a aprender de él? ¿No? Pero se dice que el alumno tiene que superar al maestro. Ese es el conjunto de la pedagogía divina. La pedagogía es que yo tengo que convertirme en otro Cristo. Por lo tanto, tengo que superar todas mis lecciones y mis profesores. ¿Cómo lo supero? Eliseo le aprendió a Elías, pero Eliseo se volvió tan profeta como Elías y utilizó el manto y el bastón de Elías. Sin embargo, ese manto, ese bastón no eran de Elías, sino que Dios se lo había dado. Y esto lo entendemos con Moisés y con Josué. Y siempre hay esa unión entre el maestro y el discípulo. Y luego ese discípulo se convierte como en el maestro. Y eso sucede con los apóstoles, que cada uno se convierten en un Cristo. Se volvieron como su maestro. Por eso él les decía, harán lo que yo hago y harán hasta cosas más grandes de las que yo hago. Eso no quería decir que iban a ser más grandes que Dios, pero sí iban a ser más grandes que lo que él estaba haciendo. Sí, porque les estaba mostrando que era el Espíritu de Dios el que actuaba en ellos, y por lo tanto no había límite de lo que se podía hacer si tenían fe y si eran obedientes. Entonces hoy el Espíritu nos llama a nosotros a superar nuestra muerte y a no tenerle miedo. Lo único que tenemos que temer es el pecado. Ustedes saben que uno de los dones más importantes que nosotros debemos despertar del Espíritu Santo es el temor de Dios. Si el temor de Dios es muy importante tenerlo despierto. Si usted no tiene temor de Dios, peca sin problema, porque ¿a quién le teme? Por esa razón, ¿cómo puede confiar uno en una persona que no tiene temor de Dios? Ustedes se pueden imaginar, a veces hay gente que me consulta, una niña hace poquito en Croacia de 20 años, vino con su novio en la Universidad de Zagreb, donde estaba dando una charla, y me dice, este es mi novio, y yo estoy pensando en casarme con él, pero es que mi novio no cree en Dios. Entonces yo le pregunté, ¿en quién cree usted que cree él, si no cree en Dios? Entonces digo, pues me imagino que en él mismo, porque ¿quién más va a creer? Si no cree en Dios, ¿en quién cree? Tiene que creer en algo, pues cree en sí mismo, no más, porque no tiene otra salida. O creo en Dios o creo en mí. Y eso es el pecado original, seréis como Dios. El que no tiene a Dios se tiene a sí mismo. Y lo que yo le dije a esta niña fue,
tenga la seguridad que nunca en la vida podrá confiar en una persona que no crea sino en sí misma, porque entonces todo lo va a acomodar a sí misma, inclusive a usted misma como esposa, lo va a acomodar a él, que no cree sino en él. Entonces, una persona que no tiene a Dios en su vida, que no le tiene temor de Dios, no tiene temor de Dios en su corazón, es una persona que no se puede confiar en ella. ¿Cómo? ¿Cómo puede confiar en ella? Es imposible, no se puede. Ahora, esto no quiere decir que uno le va a faltar la caridad a personas que no creen en Dios y que no le obedecen. Al contrario, por eso vino Jesús. Jesús vino por los enfermos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fallado en nuestra fe? Porque no hemos creído. Y hemos creído que nosotros tenemos control de nuestra vida y hemos fallado. Porque en realidad sabemos al final, cuando erramos, de que no estábamos en control de nada. Que solo Dios está en control de las cosas. Pero eso también nos pasa a nosotros. Pero hay personas que se declaran abiertamente de que no creen en Dios. Y hay personas que viven en pecado mortal permanentemente y no quieren cambiar. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro con respecto a que ¿en quién voy a confiar yo? Obviamente que la palabra dice, maldito el que confía en un ser humano. Con eso no maldice a los seres humanos, sino que nos enseña de que la confianza no puede estar sino en Dios. Si yo tengo una amistad, esa amistad no puede ser para mí la realización total de la fidelidad. Tengo que entender que esa amistad me puede fallar en muchas cosas, que me va a decepcionar en muchas formas, y que para yo poder amar a esa persona, tengo que amarla a través de Dios, que es amarla en el Espíritu, que es el único que puede perdonar los defectos del otro, porque me va a decepcionar. Eso es el matrimonio, esas son las amistades a cualquier nivel. Esa es nuestra relación con la iglesia, con la vida, con el transeúnte. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de la muerte sin superar, se convierte en un espanto el solo caminar entre la gente, porque vemos esa muerte en todo el mundo, porque es como dice, lo que más temes es lo que más fácil te aparece, ¿sí? Normalmente lo que uno más teme es lo que más rápido le aparece, porque está viviendo esa angustia de lo que teme y lo termina manifestando, y eso es un peligro. Por eso no hay que vivir en el miedo, porque lo que uno teme le aparece, y entonces hay que vivir en la esperanza y pedirle al Señor que nos dé paz en el corazón, que le dé libertad a nuestro corazón. Y muy pocas personas piensan en esto. La muerte tenemos que tenerla clara en nuestra vida. De lo contrario, estamos muertos. Y es muy grave eso. La sentencia a muerte por la mortalidad del pecado original es una realidad que no podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es ser esclavos de ella. Podemos evitar ser esclavos de ella. Es como decir, yo nací con una enfermedad X y ya es mi condición. Y tengo un tratamiento para esa enfermedad y me toca vivir pendiente de ese tratamiento en obediencia para que esa enfermedad no tome ventaja y me arruine totalmente mi vida más de lo que ya está por tener ese diagnóstico. Sin embargo, a pesar de tener este diagnóstico y vivir con esa enfermedad, eso no debe limitar mi vida a que yo haga una vida común y corriente y que yo pueda movilizarme y actuar y vivir y tener gozo y tener paz a pesar de mi condición y mi diagnóstico. Entonces eso es lo mismo que la sentencia a muerte con que nacimos. Nacimos sentenciados a muerte y eso no debe condicionar nuestra vida, sino que precisamente en Jesucristo nos enseña a que eso se convierta en esperanza, ese momento de la muerte. Ya se acerca la salud, ya se acerca el encuentro con Dios, ya se acerca el final de esta vida, y esto es importante tenerlo como esperanza, como gozo. Si San Pablo tiene algunos diálogos sobre eso, que dice, a mí me gustaría estar con el Señor ya, pero cuando pienso en todos ustedes, pues pienso que es mejor que me quede para ver si más personas lo conocen. Y esto él prefería más bien trabajar mucho para que más personas conocieran a Dios, a pesar de que en su corazón lo que quería era estar con Él ya. Y este es un estado de inmortalidad, porque des en cuenta que Él ya lo de la muerte lo tenía muy superado, lo tenía muy claro. Él quería estar con Jesucristo, ya veía su vida eterna muy clara.
Sin embargo, permanecía en la mortalidad porque quería que más personas resucitaran, más personas conocieran la vida, más personas vivieran la inmortalidad que él ya estaba viviendo. Y este debe ser nuestro anhelo. Ustedes se pueden imaginar el servicio tan grande que nosotros le podemos dar a la humanidad si nosotros vivimos nuestra inmortalidad desde ahora y somos seres que tenemos los ojos puestos en la eternidad y que nuestra vida no es simplemente esta temporalidad y que realmente somos peregrinos y que vamos de paso y que todo el mundo sabe que cuando nos mira vamos con morral al hombro, estamos de paso, no estamos pegados a nada, no estamos ahí prendidos, sembrados con raíces en ninguna parte, estamos de paso donde estemos, se nos nota que nuestros pies caminan hacia la casa. Y por eso las personas que están arraigadas en este mundo y que tienen muchas raíces acá, no se les ve caminar hacia Dios. Y por eso están llenas de caprichos, de frustraciones, de miedos, llenos de ambiciones, en una avaricia incontrolable, porque están sembradas en las raíces. Y ahí quieren construir, desesperadamente. Eso es una muerte, esa es una persona muerta. El que está vivo está caminando. La persona que tiene la muerte todavía como una placa de sentencia en sus espaldas es una persona que está muy arraigada, llena de tradiciones, llena de costumbres, llena de cosas terrenales. Y no, es que nosotros hacemos todo esto así. Es que acá, en esta casa, así se hacen las cosas. Es que aquí comemos a las 5, es que aquí tal cosa. Y todo eso es como una cosa tan determinante en sus vidas que así están manejados y manipulados por la tierra, tienen raíces en la tierra, convertidos en seres que son pura rutina, nada más. Y hay de que el que les cambie la rutina, y no pueden cambiar nada porque son como árboles sembrados en la tierra. Pero el que está con la libertad del espíritu, nadie lo puede esclavizar absolutamente a nada. Se tiene la libertad de hacer las cosas. Con esto no estoy juzgando las costumbres de la gente. Hay personas que en tradiciones familiares hacen determinadas cosas toda la vida. Eso no necesariamente determina que tengan falta de espiritualidad o que no sean personas libres, porque uno puede vivir dentro del conjunto de toda esta realidad humana y ser libre espiritualmente. Fíjese que los santos, muchos se han santificado en clausura y vivían una rutina impresionante, que no podían salir de ella. Vivían las mismas cosas a la misma hora durante todo el tiempo que vivieron y ahí se santificaron. Entonces yo no hablo que eso sea malo, sino que hablo de que las personas que dependen de la raíz donde se han sembrado para poder hacer de eso una vida, nunca saldrán de acá, porque se sembraron acá. Que fíjese que esos monjes o monjas que viven en la rutina monástica no son esclavos de la rutina monástica, sino que cuando se purifican, se santifican es porque superan la rutina, que la rutina se convirtió en algo natural y es obediencia, y por obediencia lo hicieron. No porque ellos considerarían que su corazón estaba lleno de entusiasmo de tener esa rutina. Muchos de repente hasta la odiaban la rutina, pero por la obediencia se purificaron en ella. ¿Cuántas veces uno tiene amigos y personas en la familia, o le pasa a esposas con esposos, o a hijos con los padres, o padres con hijos, de que tienen que sujetarse a actividades y situaciones que uno personalmente no escogería, que uno no haría? Pero le toca hacerlas porque está ahí con el esposo o la esposa o los hijos o un amigo o alguien, una comunidad como esta, cosas que uno personalmente no escogería, no las haría, pero uno las hace en comunidad o en amistad o en familia, porque eso es parte del beneficio, la obediencia a que todo fluya en la armonía del amor, y se hace, es un sacrificio. Pues qué lindo que es actuar en ese dolor que cuesta amar. El amor duele, el verdadero amor duele mucho, la verdadera caridad duele mucho, perdonar duele, tener compasión duele, todo eso duele, las virtudes son dolorosas todas. No es así de sencillo ser virtuoso, no, duele, porque es que cuando uno habla de amar, el amor nace donde es imposible hacerlo, o sea, para que se convierta en amor, tiene que venir de un lugar donde no se podía amar, sino como nació el amor. El amor tiene que nacer de algo donde no había.
de ahí tiene, si no, no se vuelve amor. ¿De dónde nace el perdón? Donde hubo una ofensa. Si no hubo ofensa, ¿de dónde sale el perdón? El perdón tiene que nacer porque hubo algo que hay que perdonar. Entonces, ¿de dónde sale el amor? El amor sale de donde no hay amor. Y tiene que doler. ¿Cómo no va a doler si le está poniendo algo donde no existe? Es como, entonces uno lleva algo a depositar ese amor en algo donde no hay amor. ¿Cómo no va a doler si no parece que funcionara? Pues claro, precisamente una amistad que tiene problemas, un matrimonio con problemas, una relación con la vida, que las cosas no me funcionan, todo eso exige amor y ese amor duele. Entonces imagina lo que es uno tener una vida en que nada le funciona, todo le está yendo mal y sin embargo el corazón dice, ama eso, no te preocupes, acéptalo. Eso duele porque la realidad me dice, no, ¿cómo voy a aceptar eso? No me funciona, me está saliendo todo mal, ¿cómo voy a reír? ¿No? ¿De dónde voy a sacar yo alegría? ¿Cómo me voy a sentir bien? No puedo. Pues es que el amor me impulsa a que sí puedo aceptarlo y ahí comienza el amor. Y des en cuenta que a lo mejor ese hacer eso es lo que transforma todo. Porque cuando yo estoy rechazando todo y atormentado por todo y no acepto nada, o sea, no tengo amor, no le pongo amor a nada y por lo tanto nada cambia, no se soluciona nada. Y ando como un ente por ahí todo deprimido, con una sonrisa que parece de plástico ya, porque ya no la siento en el corazón, la tengo para mostrar como que estoy vivo cuando estoy muerto, porque estoy desesperado. Y esto es la muestra del espíritu de la muerte en nosotros. Por eso el espíritu de la vida es la esperanza. No hay cosa más linda que ver una persona que está pasando por dificultades bien grandes y sin embargo vemos en esa persona esa esperanza, ese entusiasmo, esa paz, que hasta el punto que esas personas se convierten en personas que tienen más dones y tienen como más lucidez y más sabiduría que aquellos que están cómodos y que no tienen problemas en un momento dado. ¿Por qué? Porque ese dolor y esa dificultad los lleva a vivir con más entusiasmo. Los países donde más índices de suicidio hay, por ejemplo, que son, ahorita ya es muy común en la tierra, el índice de suicidio ha aumentado en muchos países, pero normalmente cuando yo estudiaba en Alemania en los años 70, los países de más alto índice de suicidio eran los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, todo eso. Se mataba a la gente muy fácil, especialmente adolescentes. Y la razón por la cual eso sucede, y todavía sucede, es porque ellos tienen solucionada toda su vida, la vida natural. Ellos no tienen problemas de supervivencia. Entonces, ahí nace un niño y ya tiene todo hecho. Ya saben en qué albergue va a estar, tienen todo asegurado, sus estudios, toda su vida asegurada. Entonces, como no tienen problemas de supervivencia, desarrollan problemas mentales o emocionales. Porque el ser humano, por algún lado, se va hacia el abismo, hacia la autodestrucción, por el pecado original. La sentencia a muerte del ser humano los lleva a buscar esa muerte. Es una tendencia a la muerte. Ustedes han visto que hay personas que les timbra el teléfono en la casa y se mueren del susto que les van a dar una mala noticia, que bien, son personas totalmente fatalistas, porque están sentenciados a muerte, no tienen vida. Entonces todo es una mala noticia, ya viene la mala noticia. Algo pasó, y si el teléfono timbra a las 2 de la mañana les da un ataque cardíaco, porque ya alguien se murió, alguien se mató, quién sabe qué pasó. ¿Por qué? Son personas que viven arrastrando la sentencia de muerte, la viven arrastrando una lápida por la tierra. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Dios nos llama a nosotros a tener la claridad absoluta de lo que es la libertad. Porque de lo contrario, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un obstáculo para la felicidad de los demás, un obstáculo para robarle la esperanza a los otros y además una vida desperdiciada. ¿Cuántos días podemos vivir nosotros amargados? ¿Cuántos días? ¿Ustedes se imaginan el desperdicio que es eso? ¿Ustedes se acuerdan? Cada uno de ustedes debe tener memoria muy clara de lo lindos que han sido los días que tienen fe y que tiene gozo. Y entre esos se cuentan días en los cuales habían dificultades grandes y sin embargo hubo gozo y hubo fe y hubo esperanza. Cuando uno se acuerda de esos días son los más importantes de la vida de uno. Cuando la gente es ingrata y desagradecida,
solamente se acuerdan de las cosas malas que sucedieron alrededor de uno, y todas las buenas que sucedieron no se acuerdan de ellas. Así es el chismoso, la gente ingrata, desagradecida, es capaz de, después de 10 años de haber recibido beneficios, amistad, ayuda de parte de uno, puede sentarse en un momento dado solo a hablar de las cosas malas de uno y a destruir todo lo que uno es por una o dos cosas malas que pueden haber sucedido, y todo el resto de los años que recibieron beneficios, que se les ayudó, que se amaron, no se acuerdan, no existen, solo se acuerdan de las cosas malas porque son las que van a usar en ese momento para destruir. ¿Y por qué? Porque están sentenciados a muerte, tienen una lápida pegada a la espalda y con esa caminan, como unos muertos ya en vida. Y esto es para nosotros una espiritualidad que debemos engrandecer, el perderle el miedo a la muerte y caminar como hijos de la luz, inmortales, con esperanza, sabiendo que no caminamos necesariamente a una tumba de la que no vamos a salir, sino que por el contrario caminamos a enterrar una semilla en la tierra que va a florecer en cuerpo glorioso. Entonces imaginen lo que es eso. Si uno piensa eso por un momento, se llena de alegría. Si yo llevo este cuerpo por medio de estas tribulaciones de la vida temporal y sé que la voy a enterrar para que florezca y que va a ser un cuerpo glorioso, camino con esperanza, camino como un hijo de Dios, hijos de la luz. Eso es el caminar nuestro, así tenemos que caminar, superando la muerte, es muy importante. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión sobre la muerte. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, desde el versículo 11, y dice: el ministerio de la reconciliación. Por tanto, conscientes del temor del Señor, intentamos persuadir a los hombres. Aparecemos como somos delante de Dios, y espero también aparecer como soy delante de vuestras conciencias. No vamos a recomendarnos otra vez ante vosotros, sino que os damos ocasión para gloriaros de nosotros, a fin de que sepáis responder a quienes se glorían en lo aparente y no en el corazón. En efecto, si hacemos el loco es por Dios, si somos sensatos es por vosotros, porque el amor de Cristo nos urge, persuadidos de que si uno murió por todos, en consecuencia todos murieron, y murió por todos a fin de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que desde ahora no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo, y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo, sin imputarles sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Somos pues embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. A Él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que llegásemos a ser en Él justicia de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por este día, por toda la unción de esta mañana.